Muchas gracias. Voy a decir muy poquito porque sé que ustedes tienen preguntas y quiero hablar de lo que ustedes realmente quieren oír. Simplemente decir que cuando empecé a escribir sobre la religión, se me antojaba un proyecto de poco interés para muchos de mis amigos, nada que tenía que ver con las ideas centrales, digamos, de nuestra existencia. El interés que tenía en el Islam parecía una actividad muy de nicho, digamos, pero claro, ha cambiado el mundo. Y estos son tiempos muy difíciles a la vez que peligrosos. A menudo me dicen, ¿y por qué la gente tiene que saber de teología o las ideas religiosas hoy en día? Pues la mayor parte del mundo, en el Reino Unido, es un pueblo muy secular, mucho más que el resto de Europa, pero ahora parece que somos bastante anticuados en nuestro secularismo. En el resto del mundo, la gente está volviéndose cada vez más religiosa, para bien y para mal. Dicho esto, aceptaré sus preguntas. Abrimos, pues, el turno de preguntas. Sí, hola, buenas tardes. Soy Jaime Martín, de la agencia EFE. Teniendo en cuenta sus últimas palabras, me gustaría saber qué opina de que la religión esté cada vez más alejada de las escuelas y de la educación. Sí, desde luego es así. También, desde que estoy aquí, me han dicho que aquí en España la religión o el catolicismo se enseña de manera muy factual, digamos, es decir, que no cabe la duda en gran medida. Es simplemente, se enseña como hecho histórico. Esto es lo que llamaría el Buda de poca habilidad. Esto no ayuda. Tenemos que saber no solo acerca de nuestras propias tradiciones religiosas, sino también acerca de las otras y en profundidad, no simplemente las fechas y los momentos, sino que también las prácticas, porque la religión no solo trata de doctrinas o de creencias. Esta es una idea que se ha arraigado en el mundo occidental desde la Ilustración. Las doctrinas de fe, los artículos de fe no tienen sentido sin la práctica de los ritos y la práctica de la moralidad. No se saca, digamos, la verdad de los evangelios, salvo que intentes implantarlos en una vida compasiva cada día. Por lo tanto, es fundamental que aprendamos acerca de las otras tradiciones religiosas de manera correcta y con cierta simpatía, digamos. Yo empecé mi carrera, nunca jamás pensé que iba a escribir sobre la religión y llegué a ello tras una serie de desastres en mi trayectoria profesional. Mis primeros libros eran libros como de enfado, que todo era tontería y que había que desenmascararlo. Pero encontré una frase en una nota a pie muy pronto que la verdad es que me cambió la actitud por completo. El islamista Louis Messillon, que dijo que un historiador de la religión no podría acercarse a las espiritualidades del pasado desde el racionalismo, digamos, post-ilustración. Sin embargo, tendría que, de manera estudiosa, recrear todas las circunstancias y las circunstancias económicas, políticas, intelectuales, sociales, culturales, que giraban en torno a esta espiritualidad y no dejarlo, no abandonarlo hasta no poder imaginarse a uno mismo en esas mismas circunstancias. De esta manera, dijo,
encontrará un espacio para el prójimo en tu mente y en tu corazón y creará un lugar para el prójimo. Lo llamaba la ciencia de la compasión, la ciencia en lo que se refiere a conocimiento y compasión en el sentido de sentirse junto con, no tener pena, sino sentir con. Y ese es el tipo de discurso empático que deberíamos celebrar en los colegios. Cuando examinamos el extremismo islámico o el fundamentalismo, y no todos los fundamentalistas son terroristas, ni muchísimo menos, pero hemos de examinar las circunstancias en las cuales esto nació, es decir, las circunstancias especialmente difíciles de la ocupación colonial y los problemas de la vida postcolonial, los efectos devastadores de algunas prácticas y políticas de colonialismo como británica. Hablo de las políticas de Palestina, de Gran Bretaña respecto de Palestina y Pakistán. Entonces, en el oeste nos cansamos de la paciencia. Ay, ¿por qué? Qué pena. ¿Por qué no los islamistas no pueden formar un gobierno secular? Para nosotros, un gobierno secular que separa la religión de la política nos ha funcionado bastante bien, nos ha ayudado. Pero es algo que desarrollamos nosotros para nosotros. No nos vino impuesto por parte de otros como idea extraña por parte de otro. Gran parte del secularismo que se vive en el Oriente Medio ha sido bastante nefasto. Esta mañana estaba explicando cómo los shahs en Irán antes mandaban a sus soldados a las calles con bayonetas para que quitasen los velos de las mujeres. En 1935, el Shah Reza Pahlavi mandó a la policía disparar contra centenares de manifestantes desarmados que estaban manifestándose contra la vestimenta occidental, y se murieron muchos en ese día. Se radicalizó el gobierno cuando había muchos que acabaron en Egipto, que acabaron en la cárcel y pasaban 15 años en estas cárceles, y entonces salieron de las cárceles egipcias radicalizados. Vuelvo a decir, eso es algo que hemos de tener en cuenta, recordando a su vez que muchos de nuestros gobiernos occidentales han apoyado regímenes de este tipo. Me encontré muy enfadada, digamos, después del incidente horroroso de Charlie Hebdo, cuando vi que todos los políticos estaban así del brazo en Francia, el Liberté y el fondo de la Revolución Francesa. La libertad de la expresión es algo clave y fundamental en nuestro nuevo estilo de vida, pero muchos líderes que aparecieron esos días, incluido David Cameron, eran jefes de gobiernos que durante décadas, si no un siglo, habían apoyado muy agresivamente en países con mayoría musulmana que negaba a los ciudadanos esta misma libertad para expresarse. Con lo cual yo creo que sí que necesitamos desesperadamente que nuestros hijos conozcan nuestras historias. Tuvimos el desastre del Brexit en Gran Bretaña. Y el grito para muchos que votaron a favor del Brexit era: vamos a volver a hacer que Gran Bretaña sea grande. Lo último que necesita el mundo es que Gran Bretaña sea grande. Hicimos bastante daño la última vez. Y creo que los periodistas, por ejemplo, he estado hablando con un grupo de periodistas y tenéis de alguna manera el deber de explicar al público que algunos de los hechos están durante el periodo del colonialismo y postcolonialismo nos vuelven. No habría Daesh de no haber sido por la guerra de Irak liderado por los Estados Unidos, por ejemplo. Siguiente pregunta, por favor.
buenas tardes. Soy Pablo Álvarez del diario La Nueva España. No sé cuál es su posición acerca de este asunto que ha mencionado sobre la vestimenta. Si, por ejemplo, el burka o otros elementos clásicos de la vestimenta femenina musulmana deberían ser autorizados en Europa. Yo creo que sí, desde luego. Yo antes era monja durante 7 años. Yo llevé mi hábito y para mí era mucho menos higiénico, menos cómodo y poco adecuado para la vida moderna. Intentar navegar el metro en Londres con el rosario, con el velo y todo lo que suponía. Pero nadie me pidió que me lo quitara. Y a pesar de ser incómodo, en otro sentido, la verdad es que era bastante liberador, porque durante todos esos años, desde los 17 hasta los 24 años, nunca tuve que pensar en cómo llevaba el pelo, en el tipo, el maquillaje, ni la ropa. Todos sus botingues, todas esas cosas con las que se anima la mujer occidental a llenarse la cabeza para elevar la economía. Yo no quiero que las mujeres lleven nada que no quieran. La historia nos demuestra que cuanto más las personas insistan en lograr que la gente abandone la vestimenta o el velo, más se va a poner la mujer como desafío. Una amiga, Leila Ahmed, que es profesora en Harvard, ha llevado a cabo un estudio maravilloso en 2 libros maravillosos. Y el velo únicamente se convirtió en un problema otra vez en Egipto, el Egipto colonial. Se me olvida el nombre del primer cónsul general de Egipto, pero escribió un libro que lleva por título El Egipto moderno, en el cual afirmaba que, salvo que las egipcias abandonen el uso del velo, serían incapaces de educar a sus hijos de forma moderna. Por lo tanto, era fundamental que se abandonase y por lo tanto era fundamental que se ejerciese algún tipo de control colonial. Pero yo creo que Lord Cromer, ese era el nombre que estaba buscando antes. Él se encontró en Londres y era fundador de la Liga contra el voto para la mujer. Utilizaba simplemente el velo como una manera de perpetuar y fortalecer el proyecto colonial. Este tipo de hipocresía, a partir de ese punto, las egipcias empezaron a utilizar el velo. Y seguro que se ha visto en Francia, por ejemplo, donde creo que han perdido el juicio. Este policía que está con una mujer muy añosa, es musulmana, que está indicándole que tiene que desnudarse, lo cual es absolutamente absurdo. Las mujeres que optan por llevar el velo dirán que se ve en un momento el estatus económico de la mujer según el estilo de su pelo, el maquillaje, zapatos, etc. Mientras que cuando las mujeres lleven una vestimenta uniforme, prefieren dar el énfasis a la comunidad en lugar del privilegio. Por lo cual hay una ideología al respecto. En los Estados Unidos, justo antes de la guerra de Irak, había muchas mujeres en Estados Unidos adoptaron la vestimenta islámica simplemente para disociarse del gobierno de Bush y para hacer sentir su presencia. Lo mismo se podía decir bajo Anwar el-Sadat y con
muchos de estos políticos seculares, muchas veces las mujeres han recurrido al velo para disociarse. Cuando pensamos en los grandes problemas que nos asolan hoy en día, el terrorismo, las igualdades, el que una mujer lleve un pañuelo en la cabeza o no, a mí me parece de poca importancia. No hay nada especialmente sagrado, ni feo, ni bonito respecto de la vestimenta occidental. No hay motivo para que se tenga que vestir de manera occidental para parecer moderno. En Irán, hoy en día, Ahmadinejad, que no era que no me caía nada bien, pero desde luego sí que le gustaba mucho la idea de eliminar el velo. En Irán, yo creo que Irán es el país más secular del Oriente Medio. El velo ahí es ciertamente pequeño. Pero durante la revolución era muy importante. Cuando el Shah prohibió que se llevase el velo en los campus universitarios, las mujeres jóvenes iban con sus trajes de Chanel y su ropa occidental hasta el campus, y en cuanto llegaran al campus se ponían el chador. Creo que si se quiere eliminar el velo, hay que dejarlo estar. Cuanto más se proteste contra él, con mayor tenacidad lo van a sujetar las mujeres como seña de identidad. Las respuestas de la señora Armstrong son realmente completas, por lo cual nos quedaría tiempo para una última pregunta. A ver, ¿alguna pregunta más? Bueno, yo voy a aprovechar, aunque no sea una pregunta, voy a hacer dos, ya que me corresponde por el turno. Al hilo de esta última pregunta, al hilo de esta última reflexión que ha hecho, me gustaría saber si las grandes religiones como el catolicismo o el islam en algún momento pueden dejar de asignar ese papel secundario a las mujeres. Si se imagina en algún momento que pueda haber una mujer papa o por ejemplo, ¿no? Y otra cuestión, por si no me deja luego Rubén, me gustaría saber también, usted se ha pronunciado contra los guetos nacionalistas religiosos y culturales. Supongo que es conocedora del reto secesionista que se vive en España en estos momentos por parte de Cataluña, y cómo una parte de la Iglesia Católica se ha pronunciado a favor de ese secesionismo. Me gustaría también que me hiciese una reflexión sobre eso. Sí, que si habrá un papa, una papisa, digamos, pues no mientras yo viva, que bueno, no será mucho más, pero bueno. Creo que parte del problema que tiene la Iglesia Católica es que el clero son todos celibatos, o se les supone, y llevan así la mayor parte de su vida. Las mujeres simplemente no están en su pantalla. Yo admiro mucho al Papa, pero no se le da bien el tema de las mujeres todavía, así que eso va a ser muy difícil de cambiar. La verdad es que tampoco me puedo agitar mucho en cuanto a la patriarquía de las grandes religiones, porque la verdad sea dicha, hasta hace muy poquito, toda la civilización en la mayor parte del mundo era de tipo patriarcal. El mundo ha cambiado muchísimo desde que yo era niña en este sentido. Las occidentales, por lo menos en Gran Bretaña, únicamente logramos el voto después de las dos guerras mundiales, cuando los hombres estaban en el frente y las mujeres tenían que desempeñar los papeles de los hombres en la economía, porque la economía dependía de ellas. Entonces ahí tenían una cierta palanca, digamos, con la cual conseguir el voto. Pero bueno, siglos de patriarquía, el Dalai Lama
que es un hombre muy santo, pero no está a favor de que las monjas, por ejemplo, sean ordenados. Las sociedades de todo varones, digamos, como el Club de Londres o los clubes de Londres solo para hombres en ese sentido. En cuanto al separatismo, lo que está ocurriendo en muchos distintos estilos de vida es una reacción en contra de la globalización. Estamos cada vez más vinculados que nunca, a la vez que estamos más divididos que nunca. Las economías son totalmente interdependientes y cuando caen las acciones en un lugar del mundo, los mercados caen en todo el mundo el mismo día. Todos nos afrontamos a los mismos desastres medioambientales. Ayer había un huracán en Irlanda. Y estamos todos vinculados, digamos, los unos con los otros a través de Internet. Pero cuanto más globales nos volvemos, más la gente en distintos campos, no solo en la política, pero cada vez más las personas reaccionan y se meten, digamos, ellos mismos en guetos religiosas y de todo tipo. Hay que utilizar este fundamentalismo religioso con mucha precaución, y el fundamentalismo en Estados Unidos se puede llamar así en la década de los 20 del siglo XX en Estados Unidos, en un momento en el cual los historiadores de las religiones empezaban a ver las grandes similitudes entre las fees, las distintas fees, que había una profundidad y una riqueza en todas las religiones, y cuanto más la gente se daba cuenta que podría haber aspectos maravillosos y más globales, más los otros se huían y decían, no, nosotros somos especiales. Yo creo que ocurre lo mismo, o ha ocurrido lo mismo con el voto del Brexit y la situación de Cataluña. Que la Iglesia Católica recomiende el separatismo catalán. Trump, por ejemplo, que construya muros contra los inmigrantes mexicanos. Es un revés terrible, porque no hace tanto que estábamos dando vítores porque caía el muro de Berlín, y ahora, sin embargo, vemos a gente dando vítores por la construcción de este muro entre Estados Unidos y México. El intento de evitar que los inmigrantes lleguen es totalmente neurótico. Sí que creo, no obstante, que el Estado-nación adolece de ciertos problemas. Funcionó durante un tiempo, pero su palmarés ahora mismo no está siendo muy bueno. El nacionalismo ha dado lugar a 2 guerras mundiales. Y en muchos casos, el nacionalismo es una forma de religión, digamos. Cuando tocan el himno, nosotros sentimos que pertenecemos a algo más grande que nosotros, nos dan una identidad, comunidad, todas estas cosas. Nos llenan los ojos de lágrimas y todo esto. Y desde luego, tras la Revolución Francesa, cuando se intentó eliminar la Iglesia Católica de Francia, casi enseguida empezaron la France, la Nation. Y en el mismo año que el Reino de Terror, celebraron grandes festivales que, imitando de alguna manera la Eucaristía o algún tipo de rito católico, pero para celebrar la nación. Y la gente de fuera decían que la religiosidad en torno a estos festivales era asombroso. Lord Acton, al principio de este proceso, un historiador británico a finales del siglo XIX,
afirmó que el Estado de Nación tenía un gran problema, que el énfasis de etnicidad, cultura e idioma dificultaría la vida para los que no encajaban con el perfil nacional, y predecía con cierta precisión que en algunos casos acabarían por ser esclavos o exterminados. No mucho más tarde, los jóvenes turcos ateos asesinaron a miles de armenios para crear un turco, una Turquía. Sufrimos el holocausto y la guerra de los Balcanes con el nacionalismo serbio. No sugiero que desmantelemos el Estado-nación español ni británico, pero creo que nuestro mundo cambia tanto y está cambiando en estos momentos que hemos de pensar muy cuidadosamente que la retirada a estos guetos es una forma de negación. A mí me parece una negación neurótica de la realidad de nuestra situación en nuestro mundo globalizado. Sin embargo, el Estado-nación también tiene que pensar en cómo ahora va a abrir sus fronteras y cómo va a reconocer que también forma parte del mundo globalizado. El Brexit ha sido una negación total de lo que es la realidad, que únicamente puede hacer daño contra natura, va contra corriente del mundo. Pero tenemos que sacar las antenas y pensar mucho acerca de cómo vamos a seguir adelante y cómo vamos a avanzar. Desde el voto del Brexit ha habido un incremento tremendo en los crímenes de odio. La semana tras el Brexit, yo era patrona del Museo Británico y los visitantes gritaban contra miembros del personal del Museo Británico que no eran blancos y diciéndoles que tenían que irse a casa. Y esto era horrible. Creo, por tanto, que hemos de estar muy atentos ante este incremento en la xenofobia y el auge de este fervor étnico y nacional, porque hemos visto en el pasado lo que ocurre cuando no se controla.